medios de comunicación, psicólogos, filósofos o abogados. No obstante, esas ideas están en clara oposición con los símbolos que las escrituras emplean para representar a los líderes espirituales. No se supone que sea encantador. El liderazgo en la iglesia no es un manto de posición donde es elevado y se confiere por medio de la aristocracia. Tampoco se obtiene por la antigüedad. Se compra con dinero o se hereda por medios de lazos familiares. No cae necesariamente en las manos de los que son exitosos en las finanzas o en los negocios. Sus requisitos son un carácter irreprensible, madurez espiritual y disposición de servir humildemente. Nosotros podríamos estar influenciados por falsos conceptos acerca del rol espiritual del pastor. Estos falsos conceptos, aún sin ser identificados, pueden llevarnos a sufrir serias consecuencias, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida familiar y en los roles que nosotros desempeñamos en nuestra iglesia local. Entonces, ¿qué concepto desea Dios que tengamos de los pastores? Y más importante aún, ¿cómo escoger pastores para la edificación de la iglesia? De eso es lo que se trata este pasaje en Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Nosotros comenzamos el mes pasado estudiando la carta de Pablo que le escribió a Tito. Nuestro hermano Kidani nos dio una introducción de los primeros 4 versículos. Y en esta introducción Pablo es relativamente corta lo que lleva a Tito comparado con las otras cartas pastorales que le escribe en 1 y 2 de Timoteo y Filemón. Pablo lleva este mensaje en la carta de Tito directo al grano, al punto. Lo que nos muestra a nosotros que hay una urgencia de un mensaje que le quiere comunicar a Tito. Este mensaje comienza recordando el propósito de Pablo al dejar a Tito en la isla de Creta. En el versículo 5 leemos lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente en las iglesias locales de la isla. Tito, como un designado o enviado del apóstol Pablo, debía corregir, enderezar o poner en orden las iglesias de Creta. Muchas cosas no estaban andando de acuerdo al orden de la voluntad de Dios en la iglesia de Creta. Y Dios mandaba a que esas cosas se ordenaran de acuerdo a su voluntad. Déjenme decirles, esto de poner en orden las iglesias no era algo peculiar de Creta. De hecho, todas las iglesias siempre tienen algo que tenemos que corregir. Y para la sorpresa de ustedes, yo sé qué va a ser. Incluye la iglesia Palabra de Vida. Nosotros también tenemos cosas que corregir. Siempre debemos trabajar constante intencionalmente para ajustar nuestra vida e iglesia a la voluntad de Dios. La voluntad, la obra en la iglesia local no puede ser algo en piloto automático o en cruise control. Debemos trabajar para andar según la voluntad de Dios. En el caso de Creta, la corrección comienza con los líderes espirituales, o sea, los pastores. Los versículos de 5 al 9 nos van a hablar de 4 puntos que son importantes para escoger pastores en la iglesia. Ya que nosotros estamos en ese proceso, creo que debemos de prestar con mucha atención a este pasaje para escoger de acuerdo a la misma sabiduría de Dios. En primer lugar, Dios nos dice, escoge un grupo de pastores. Pablo escribe en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos
en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo le dice a Tito, establece pastores, plural, en cada iglesia local. No está diciendo escoge un pastor o un anciano y colócalos en cada iglesia, sino que nos habla de múltiples pastores en cada iglesia. Esa pluralidad no tiene un orden de jerarquía. Uno no es mayor que el otro. Todos están a la par. Ellos comparten el liderazgo y cada uno comparte la autoridad y están al mismo nivel. Este principio de la pluralidad y paridad de pastores está claro en el Nuevo Testamento. Tenemos el ejemplo en Hebreos 13:16 que dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. La pluralidad y paridad de pastores en la iglesia representan multitud de consejeros y en ellos nosotros podemos encontrar sabiduría y seguridad. Esto provee para la iglesia una mejor distribución de la carga y responsabilidad de llevar a cabo la dirección espiritual de los miembros. Reduce el margen de cometer errores, ya que se lleva la corrección mutua en la corrección espiritual. Aunque la aplicación de la pluralidad y paridad de líderes nunca será perfecta, si hay una dirección de parte de un pastor donde su voluntad humana es la que es influenciada, tiene el respaldo de otro pastor para traer corrección por medio de las Escrituras. Dios está haciendo crecer nuestra iglesia, Palabra de Vida, y un solo pastor no es suficiente para el cuidado espiritual de su rebaño. En segundo lugar, Dios nos dice, escoge hombres irreprensibles en su hogar. Pablo escribe en el versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. La palabra irreprensible funciona como una sombrilla para todas las características del pastor que menciona Pablo. Irreprensible no quiere decir que es perfecto. Déjame aclararle, nadie lo es. Sino que continuamente glorifica a Cristo y refleja la necesidad continua de Cristo en su caminar. Marido de una sola mujer. Literalmente hombre de una sola mujer. Significa que este hombre no practica la poligamia, que no tiene múltiples esposas. De verdad que no sé quién se atrevería a tener más de una. Eso es meterse en serios problemas ya. Pero este versículo significa mucho más que eso. También enseña que quienes están casados deben dedicarse exclusivamente a su esposa. Debe reflejar en su matrimonio la fidelidad que Cristo tiene con su iglesia, que lo vemos nosotros en Efesios capítulo 5, versículos 24 al 32. Si no le es fiel a Dios en esto, ¿cómo será fiel al servicio en la iglesia de Dios? ¿Qué de los solteros? ¿Solamente pueden ser pastores quienes están casados? No. Jesús mismo, el pastor de los pastores, fue soltero. Pablo no tenía esposa. Y Timoteo también fue soltero mientras ministraba en Éfeso. Los pastores no necesariamente deben estar casados, aunque una esposa piadosa es de gran bendición para el ministerio. Pero sí algo debemos estar seguros. Deben de ser puros sexualmente. Luego Pablo dice, y tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Un pastor que tiene hijos debe dar evidencias que instruya a los hijos que están bajo el cuidado en un enfoque centrado del evangelio. Este enfoque produce al menos hijos sujetos a sus padres. No debemos esperar que el hombre haya salvado a sus hijos porque nosotros no salvamos a nuestros hijos. Solo Dios puede hacer la obra de salvación.
Pero este hombre tiene hijos que respetan su autoridad y no viven vidas desordenadas. El ministerio pastoral es mayormente una labor influenciada por la vida en otros, para que conozcan a Dios y su palabra y para que sirvan a Dios. La prueba de fuego de que un hombre tiene una influencia piadosa en la vida de otras personas es alrededor de su propio hogar. Un hombre que tiene un matrimonio estable e hijos sujetos a su autoridad da testimonio o evidencias de que ya tiene experiencia pastoreando otros grupos y el más cercano que tiene su familia. En tercer lugar, Dios nos dice, escoge hombres irreprensibles en su vida. En los versículos 7 y 8 leemos, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pablo nos enseña que el pastor es administrador, puesto ¿por quién? Por Dios, para cuidar de su iglesia. El pastor no es dueño de la iglesia. En el versículo número 7, Pablo se refiere a las áreas de pecado que harán mucho mal a la iglesia si tienen estas características los pastores. Alguien que vive en la ira, en otras palabras, en coraje y rencor, ¿cómo puede predicar del perdón? Alguien que es dado al vino, entregado a los vicios, ¿cómo puede enseñar del dominio propio si no lo experimenta? Pendenciero, alguien que está buscando pleito, ¿cómo puede hablar de buscar la paz y la reconciliación si no la conoce? Codicioso, ¿cómo puede decir que Cristo es suficiente si Cristo mismo no es su mayor tesoro? Este versículo describe a alguien entregado a servir sus propios deseos. Es importante que recordemos que los pastores no son perfectos, pero no viven tras el pecado, no lo persiguen. En el versículo número 8, Pablo continúa mencionando una lista de virtudes que sí traen bendición a la iglesia. Alguien que es hospedador, que trata a los de adentro y fuera de la iglesia como si fueran su propia familia. Ama lo bueno, que busca todo aquello que proviene de Dios. Sobrio, que no se deja influenciar por cosas externas. Justo, que busca siempre hacer el bien. Santo, que muestra que le pertenece a Cristo. En otras palabras, lo imita. Dueño de sí mismo, no se deja llevar por las emociones. Todas estas cosas es un hombre que está entregado a servir a otros. Siempre debemos recordar que estos hombres no son perfectos. Lo hemos dicho ya, se lo he mencionado varias veces. Nos pueden fallar, pero caminan en integridad delante de Dios y de la congregación. En cuarto lugar, Dios nos dice, escoge hombres que sepan enseñar la verdad. En otras palabras, los pastores deben ser hombres que no negocian con la verdad de la Escritura y ven la Biblia como la revelación perfecta y completa de Dios. Se dedican a escudriñarla y a meditar en ella para explicarla a otros en su contexto y con integridad. Los pastores que honran a Cristo no dicen, la Biblia dice eso ahí, pero yo me he encontrado o he tenido esta experiencia y esto es lo que en realidad yo creo. Hay que tener mucho cuidado. Estos hombres no colocan sus experiencias por encima de lo establecido por Dios. Estos hombres no enseñan enfocados en el hombre, sino centrados en Cristo y su obra redentora. Estos hombres no enseñan el evangelio de la prosperidad y tampoco enseñan la salvación por gracia más obras.
Los pastores que sirven a Dios y a la iglesia de Cristo aprenden de la verdad de Dios y son capaces de enseñar de tal forma que otros la entienden. La enseñanza de estos hombres hace bien al que la recibe. Y quienes se sientan bajo sus enseñanzas muestran evidencias de una vida transformada continua en Cristo. Debemos escoger hombres que conozcan las necesidades de los miembros en su iglesia y conozcan las escrituras de tal manera que puedan enseñar la verdad de Dios para que la Biblia impacte la mente, el corazón y la voluntad de quienes lo escuchan. Esta tarea de enseñanza incluye corregir a la luz de la Biblia a aquellos que viven y predican en contra de la verdad de las Escrituras y el Evangelio de Cristo. Sabemos que hay personas en la iglesia que están interesados a ser pastores. Pregunto, esto no pregunto, sino comento, esto no se logra sin la vida en comunidad. ¿Cómo van a saber que vives una vida dedicada, instruyendo a tus hijos, dedicado exclusivamente a tu esposa, que vives una vida centrada al Evangelio si no vives en comunidad con otros hermanos? ¿Cómo saben que van a enseñar, que enseña la palabra correctamente si no tienen un día a día contigo? Evalúate si cumples con estas características y pregúntale a los hermanos en la iglesia. Pregúntale a tu esposa, si tienes esposa. ¿Todavía no las cumples? No te desanimes. Prosigue a continuar creciendo para lograrlas. ¿Cómo escoger pastores para la edificación de la iglesia? Escojamos un grupo de pastores que sean irreprensibles en su hogar, irreprensibles en su vida y que sepan enseñar la verdad. Evitemos el dolor, la angustia, el sufrimiento y hasta destrucción que puede venir a nuestras vidas y a nuestra iglesia si escogemos mal. No nos desesperemos en que tengamos ya todos estos pastores. Oremos y creamos la palabra de Dios que nos dice que Cristo provee este tipo de pastores a su iglesia. Que Dios les bendiga.